Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son, y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. En Lanús creemos en la educación de calidad. Por eso estamos entregando kits de robótica a los centros educativos del municipio, para que nuestros chicos aprendan nuevos conocimientos científicos que son la base de las industrias del futuro. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. Paladini, empresa de alimentos que desde 1923 acompaña la mesa de los argentinos. Grupo Asegurador La Segunda. Lo primero, sos vos. ¿Cuáles son las consecuencias para la psiquis de la gente de este encierro prolongado y obligatorio al cual estamos sometidos por la pandemia del COVID-19? ¿Y cuál es la mejor forma de enfrentar esta situación? De este y otros temas vamos a estar hablando con el doctor Ricardo Corral, que es el presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras y también allí jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Neuropsiquiátrico Borda. Doctor, gracias por estar. Muchas gracias por la invitación, Claudio. A ver, arranquemos por lo que estamos viviendo, sufriendo en definitiva este encierro. Y todos los días estamos leyendo en los medios las consecuencias psiquiátricas, psicológicas, de cómo la gente está padeciendo este encierro y a su vez cómo también estas consecuencias psiquiátricas y psicológicas se pueden incrementar en consultas por todo lo que va a dejar la pandemia en un futuro, ¿no? Esto nos impactó doblemente. Por un lado, una enfermedad desconocida, nueva, Sí. para la cual la medicina no tenía respuestas. Y por otro lado, las consecuencias de eso, que fueron a nivel global, a nivel mundial. Total. Por un lado el encierro y también la gran crisis que generó esto desde lo económico. Y todo eso son factores de mucho estrés para la población. El tema del encierro particularmente, sobre todo en nuestro país, que fue bastante extenso, impactó mucho en todos, con la gran preocupación económica, como decimos. Pero además, en una situación muy particular que yo siempre señalo, y es que estamos en una situación de mucha dificultad económica previa ya. Claro. Entonces, muchas cosas que uno supone como dadas en niveles económicos más acomodados, la mayoría de la gente no accedía. Por ejemplo, el caso concreto que siempre hablamos es el de la escolaridad. Uh-huh. La mayoría de los chicos están bajo la línea de la pobreza, un porcentaje muy importante, y no tienen acceso a poder hacer una escolaridad como puede hacer alguien de una clase media que tiene un smartphone, tiene una computadora, tiene dispositivos, tiene internet. Entonces esto generó todavía más diferencias. Y eso siente como una segregación, ¿no? Que se van separando, que van quedando al costado del camino. Son esas oportunidades vitales, de las etapas vitales que todos tenemos, que son oportunidades, que si las perdemos es más complicado recobrarse. Y después también está el grupo de personas de edad, personas mayores, con más dificultades de socialización, más dificultades para mantener una actividad física, y todo eso impactó, tanto en la psiquis como en la parte física. Una de las cosas que vimos a lo largo de todo este tiempo es el aumento de peso, que siempre planteamos los médicos que no es un tema estético, es un tema de salud. De salud, obviamente. Porque con el aumento de peso vienen un montón de otros inconvenientes metabólicos, cardiológicos, hipertensión. Ricardo, también se ha dado el aumento del consumo de alcohol, porque antes había como un freno inhibitorio que decía, no, mañana tengo que ir a trabajar, hoy no bebo, no tomo demás. Pero como me quedo en casa,
Y hubo un consumo también, una de las características, digamos, y el otro por el hecho de estar en su casa encerrado, no hacer otra cosa, y hubo un crecimiento importante en el consumo de alcohol de las Sí, personas. de hecho, del parate que hubo económico, justamente los que no hubo es parate de venta de bebidas alcohólicas. Exactamente. Aumentó el consumo, pues aumentó la venta también. Y esto tiene que ver con los ritmos. Por eso que un mensaje que uno debería darle a la comunidad es muy importante mantener las rutinas. Las rutinas es como un camino que nos guía y que puede ser algo positivo. A veces se entiende rutina como algo negativo, como algo feo, pero no. Hay rutinas que son saludables y ese es el ritmo que hay que sostener cuando uno tiene estas dificultades. Hace un tiempo me habían llamado por lo que se llama el síndrome de la cabaña, que es esa situación donde una persona queda encerrado, que en general era por cuestiones climáticas. En este caso fue por una situación particular de la pandemia y de lo que sucedió con los DNU, estos de aislamiento obligatorio, pero esto genera que la persona pierda un poco los ritmos. Y nosotros, Totalmente. La naturaleza vive un ritmo permanente, nosotros estamos dentro de la naturaleza. Uno de los ritmos que se alteró primero es el ritmo biológico del sueño. Todos corrieron un poco el ciclo del sueño. Sin duda. Más exposición a las pantallas, más televisión, más internet. Y eso viene de la mano también. Comer a cualquier hora porque coma a las 2 de la mañana, sí, total. O sea, todo se va trasladando, se va deformando. Toda Y después esa rutina, ¿no? hay una mala idea errónea. Mucha gente cree que con el alcohol se duerme mejor, y es al revés. Claro. En realidad el alcohol nos produce una sedación, pero altera la estructura del sueño. Por eso que no se duerme bien. En realidad nos genera nos adormila de alguna manera, pero no dormimos mejor. Por eso uno de los mensajes también es importante que la gente tenga cuidado y no consuma alcohol de más. Exactamente. ¿Eso se busca el alcohol allí, Ricardo, por una cuestión de evasión de la realidad, en definitiva? Como A veces sí, pero son distintas razones por las cuales la gente toma. Pero en este caso particular de lo que pasó en la pandemia, es simplemente el cambio de rutinas y el hecho también del aburrimiento. Hay muchas razones por las cuales sucede. De hecho, te comento, nosotros hicimos un trabajo de investigación que fue publicado en la Organización Mundial de Psiquiatría, la World Psychiatric Association, donde evaluamos a los colegas nuestros. Hicimos una encuesta muy grande de 1.800 personas del equipo de salud mental y ahí vimos indicadores muy altos de problemas de insomnio, problemas de ansiedad y consumo de alcohol. Había aumentado el consumo prepandemia y pospandemia. Esto es el personal de salud. Personal de salud mental, específicamente, porque no nos olvidemos, el equipo de salud, los médicos somos personas, obviamente, y atravesamos un montón de inconvenientes. Así que eso se vio. Y es una de las razones por las cuales desde el Hospital Borda nosotros insistimos mucho, del Departamento de Docencia e Investigación, a cuidar a los equipos. Cuidar a los equipos y no sobrecargar. Esto que se llama el síndrome de burnt out, algo así es, ¿no? Burn out. Burn ¿no? out. De estar quemado. Que estar quemado. Y esto pasó, el agotamiento, digamos, claro, pasó mucho y sobre todo con algunas especialidades. Los que más críticos fueron justamente los de medicina crítica, que son los terapistas. Pero en realidad todo el sistema sufrió un gran impacto. Y una de las cosas que nos demostró toda esta situación es qué importante que es la salud. Y por lo cual estos programas son tan importantes. Porque en realidad, porque yo estoy acá, porque lo importante es transmitirle a la comunidad, comunicarle, qué relevante que es cuidarse y poder consultar a tiempo también, que es uno de los puntos vinculados con el estigma y la discriminación que se produce con las personas que tienen algún padecimiento psíquico. Y lo escuchaba Bill Gates a los pocos meses de haber iniciado la pandemia, donde él decía, esto es lo que está dejando reflejado en el mundo entero, desde las primeras potencias hasta los países más pobres, cómo los gobernantes globales pensaron más en una guerra nuclear y se prepararon para eso y no fortalecieron el sistema de salud por si llegaba a venir una pandemia. O sea, yo fabrico un misil nuclear porque vos vas a fabricar o tenés uno, entonces equiparamos fuerzas. Pero nadie pensó en que un virus o algo invisible podía atacarnos y dejó al desnudo la precariedad, en definitiva, de un sistema de salud para atender esas circunstancias. Sí, acá en la Argentina se da una paradoja, ¿no? Porque tenemos un sistema de salud bastante amplio, un sistema de salud público bastante amplio, pero mucho solapamiento en los distintos subsistemas. Me refiero al sistema de obras sociales, al sistema público y al sistema privado. Pero lo que hay acá es un gran capital humano. Sí, eso es lo que nos ha salvado de muchas cosas.
si no estaríamos con el agua hasta el cuello. Sin lugar a dudas. Creo que ese es el punto importante. Tenemos un capital humano muy, muy valioso, muy bien preparado y muy reconocido a nivel mundial. Totalmente, eso sí, sin lugar a dudas. Es un poco lo que nos pasa en el Hospital Borda. Hospital Borda, que venimos vapuleados, incluso a veces por la opinión pública, siempre salimos en las noticias cuando pasa algo malo. Algo malo en el pero no Borda. de todo lo bueno. ¿Cuántas personas alojadas allí en el Borda? Nosotros tenemos ahora solamente 400 personas internadas. Yo cuando ingresé en el año 83 había 2.500 pacientes internados. 2.500. Y bajó a 400. ¿Por qué? Porque mejoró mucho la ciencia, se desarrolló mucho los tratamientos, se mejoraron mucho los niveles de eficacia. Y entonces eso permitió que hoy tenemos el 90% de la actividad del Hospital Borda es ambulatoria. Mirá vos. Hay menos pacientes internados, menos tiempo. Menos tiempo. A veces un paciente está 3 o 4 semanas nada más. Ese es otro prejuicio importante para la sociedad. La gente a veces cree que dice, bueno, va al Borda y no sale más. Pero porque era quizás lo que sucedía antes también, ¿no? Pero mucho tiempo antes. Mucho tiempo la gente habla de los manicomios. Los manicomios no existen más. No. Son hospitales modernos, especializados, de alta complejidad. Además, con esto que digo, profesionales de altísimo nivel de cualquier lugar del mundo y que realmente califican para cualquier situación. Lo que se daba, por esa experiencia que te comentaba antes de comenzar el programa, y los que permanecían en el hospital por ahí hasta por una cuestión humanitaria, eran aquellas personas que eran abandonados por su familia, no aparecía nadie, esta persona no tenía dónde ir tampoco, ¿no? Y por eso seguía permaneciendo en el hospital. Pero ya era una decisión más humanitaria porque no lo podías largar a la calle porque esa persona no tenía dónde ir, ¿no? Claro. Lo nuestro tiene que ver un poco con esto que decís, Claudio, porque hay una parte que tiene que ver con la salud, con la medicina y otra parte con el desarrollo social. Claro. Cuando hablamos de salud mental, van de la mano las dos cosas. No puede haber salud mental si no hay necesidades básicas satisfechas. Obviamente. Entonces, una persona necesita estar bien alimentada, tener un techo, tener un desarrollo, una actividad, un grupo que lo soporte, que lo apoye, la familia o un grupo primario, como decimos. Pero si no existe eso, que no es un tratamiento médico, eso es algo que tiene que ver con la posibilidad que el Estado tiene de sostener esas necesidades básicas de los individuos, de los ciudadanos de cada nación. Ese es el problema y esto es lo que acabas de decir. Para mantener allí la cuestión emotiva, emocional de una persona en los parámetros que necesita como para poder desarrollarse dentro de una sociedad, ¿no? Sí, que va desde el nacimiento, te diría desde la gestación. De la gestación. Una mujer gestante que tiene que estar bien alimentada, que tiene que estar bien cuidada, con las necesidades resueltas, desde que nace el bebé, una buena alimentación, una buena cobertura médica, una buena educación. Sin dudas. Ese es el camino hacia la salud mental. Se tiene que dar eso. El problema es cuando se pierde la salud mental. Y a veces se pierde por cuestiones que están vinculadas por distintas razones. Hay factores genéticos, factores sociales, factores de estresores como los que pasa ahora, Claro. que aumentan claramente problemas de ansiedad, de insomnio, como decimos. Todo eso va a estar enmarcado dentro de cuestiones médicas y cuestiones sociales. Siempre hay una interacción permanente en eso. ¿Cuáles son los trastornos, no digo más importantes, sino que en mayor cantidad de personas se manifiesta en Argentina? Bueno, eso es lo que llamamos prevalencia, ¿no? Ajá. Una enfermedad, ¿cuántas personas puede afectar? Como ahora, por ejemplo, pasa con el tema de COVID, que en realidad medimos la incidencia, cuántas veces en determinado día, y vamos midiendo eso. En nuestro quehacer en la psiquiatría, una de las cosas más prevalentes es la ansiedad y la depresión. Ansiedad. Te diría que casi el 30% de la población a nivel mundial, en algún momento de su vida, tiene algún problema de ansiedad o de depresión. 30%, mucho. Tener un problema de ansiedad, ¿qué consecuencias tiene para esa persona? Y consecuencias de todo tipo. Fundamentalmente lo que decimos es la funcionalidad de la persona, que tiene que ver con cuestiones de estudio, cuestiones de trabajo y el impacto en las relaciones con los demás, con la familia, con la pareja, con los hijos. No necesariamente eso implica un tratamiento, pero sí una orientación y algún tipo de intervención. Porque el otro punto de prejuicio a veces es si la gente tiene que tomar medicación. Sí. Y no siempre es así, porque muchos de estos problemas de ansiedad y de depresión se resuelven con una psicoterapia, y hay psicoterapias basadas en la evidencia, que son muy eficaces y que resuelven muchos de los problemas que estamos hablando y no es necesario la medicación. Sí. Digamos, hay un límite muy fino en la percepción de la sociedad, yo creo por desconocimiento en definitiva,
Decís, no, tengo un problema psiquiátrico. El receptor de ese mensaje ya pone como las manos en alerta, o su actitud ya es de alerta, y más es decir, no, estoy medicado porque tengo un problema psiquiátrico. Ya es como que comienza así una segregación para esa persona con ese comentario. Y eso habría que evitarlo, en definitiva, ¿no? Claro. Porque afecta seriamente a esa persona. Sí, sí, no es más que eso. Por ejemplo, si alguien tiene un problema de hipertensión y uno toma la pastillita para la presión, no pasa nada. Si tomo la pastillita para la depresión ya es otra cosa. Y eso tiene como mala prensa, digamos, el hecho, bueno, por decirlo así, ¿no? Tiene que ver con dos cosas, este desconocimiento. Por un lado, un poco una cuestión ideológica de creer que el cerebro no existe. Claro. Porque estamos hablando de enfermedades del corazón, del hígado o de cualquier otro órgano, y bueno, y el cerebro es un órgano. Y el cerebro, lamentablemente, también se enferma o produce enfermedades. Una de ellas más conocidas y muy populares ahora, que se habla mucho, es el Alzheimer, que tiene que ver con una enfermedad del cerebro. Eso es número uno. Y número dos, la gente le tiene miedo a lo desconocido. Por eso que alguien que está por afuera de lo que es lo que nosotros esperamos, nos genera temor. Totalmente. Entonces, si uno ve a alguien caminando por la calle de una manera dislocada, diferente, en general nos alejamos y nos preocupamos. Y ahí empieza un poco también la contradicción de la comunidad. Porque dice, no, llévenlo al borde a internar. Dice, no, pero otro dice, no, pero el borde hay que cerrarlo. Porque estamos con esa divergencia de la comunidad, ¿no? Sí, es dice, eso. ¿por qué no lo cierran al borde? Y dice, no, ¿por qué no lo llevan al borde a este paciente, a esta persona que está por acá, ¿no? Esa es la contradicción. Y eso tiene que ver con el desatino producto de la ignorancia, pero no como algo negativo, porque todos ignoramos cosas. El tema es que para eso están el estudio, la investigación, la ciencia, que nos da respuestas. Y el ejemplo es lo que pasa ahora con el COVID, porque empezamos charlando de que era una enfermedad nueva. Ya no lo es. Ha avanzado tanto la ciencia y ha avanzado tanto la tecnología que ya hace rato que tenemos las vacunas, en un tiempo récord. Sin duda. Entonces eso es un ejemplo que yo doy para que la comunidad sepa escuchar mejor y ponga más en posición de fortaleza a la ciencia y al conocimiento científico, que es lo que realmente nos resuelve de estos problemas. ¿Por qué existe o existió al menos esa tendencia de querer hacer desaparecer los hospitales neuropsiquiátricos? Es una cuestión ideológica. ¿Es una escuela nueva o no? No, es una cuestión ideológica y científica, porque en realidad hay como no tiene ningún basamento científico. Ninguno. Hay algunas experiencias en el mundo que resultaron bastante negativas, muchas, y en realidad de lo que se trata es de mejorarlos. Porque, digamos, si yo te cuento que estoy desde el año 1983 en el Hospital Borda y vi pasar todas las gestiones de todos los partidos políticos, por eso siempre fijo posición y digo, no voy a hablar nada de ningún partido político, sí de política sanitaria. Claro. Sí de política sanitaria. Y la realidad es que es la primera vez que se pone la salud en agenda. Todos los partidos políticos, todos hablan de la salud ahora. El tema es no hablar, es actuar. Y accionar, porque en definitiva tratamos de cuidar a nuestra comunidad, que es el objetivo de la medicina. Y para usted entonces tiene que seguir existiendo el Borda y el Moyano. Son hospitales, como digo siempre, especializados en problemas neuropsiquiátricos de alta complejidad. Y con personal hipercapacitado. De ahí es la cuna de los digamos, psiquiatras y profesionales más salientes de nuestra comunidad, incluso gente que está en el exterior. Nosotros hacemos investigaciones multicéntricas, se llaman, con el exterior. Somos muy conocidos en el ambiente de nuestra profesión en todo el mundo y formamos permanentemente muy buenos profesionales para la salud. Es decir, que es un hospital moderno donde hay asistencia de alto nivel, docencia e investigación. Lo que necesita el Hospital Borda es una mayor conciencia de la comunidad y de los políticos, de los funcionarios, con una visión panorámica de política sanitaria, pero a construir a lo largo del tiempo, a mediano y largo plazo. A nivel país, ¿cuántas personas están internadas por cuestiones psiquiátricas? Sí, más o menos. Yo no tengo el número, pero deben ser menos de 10.000. No tengo el número exacto, pero menos de 10.000, porque en las provincias hay hospitales, hay algunas clínicas privadas también, pero no son muchos, porque en realidad la internación, eso es otro prejuicio. La internación es una estrategia terapéutica para determinado momento. No para que se prolongue en el tiempo, claro. En general, un paciente que tiene una descompensación, que en general es porque no hizo un buen tratamiento, porque hoy en día prácticamente todos los pacientes podrían estar en forma ambulatoria. En realidad la internación es un momento dentro de ese tratamiento,
que es para algunos. Por eso que, si yo te pongo un ejemplo, enfermedades graves, ¿no? Que son más severas, que rondan, sumándolas a todas, el 2 o el 3% de la población, estamos hablando de casi 1 millón de personas. Y yo te estoy diciendo que hay menos de 10.000 internados, quiere decir que la mayoría no están internados. Digo yo, Ricardo, ¿será ese número de 10.000 como que al gobierno de turno, al político de turno no le interesa porque ya son 10.000 personas? Pero el tema es que no es solo eso, porque cuando hablamos de políticas de salud mental, se refiere también a las acciones que uno hace sobre los chicos, haciendo promoción de la salud y prevención. No es solamente atender a esas personas. Sí, no actuar sobre la consecuencia, sino prevenir. A eso me refiero. Hay muchos programas que nosotros tenemos muy buenos, que son, por ejemplo, lo que llamamos ultra risk, que es las personas que tienen alto riesgo de padecer una enfermedad. Hay intervenciones que se pueden hacer, hay cosas que se pueden hacer. Eso, ahí debería ir un programa de atención, de intervención, que no es con las personas que ya la padecen. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ver con estos desarrollos de lo que llamamos políticas sanitarias más amplias, donde incluyen cuestiones saludables, que tienen que ver con la educación, hacer deporte, una vida saludable, alimentarse mejor, sostener estas cuestiones que decimos de necesidades básicas que deben estar satisfechas, los estresores sociales. Eso está dentro del marco de lo que es una política en salud mental. Eso no se hace, y hay cosas que se saben que se pueden hacer y muy bien. ¿Y dónde se instrumenta eso concretamente? Es decir, por ejemplo, para tratar o evaluar con respecto a los chicos. ¿A través de los colegios? Todo lo que llamamos grupos primarios y grupos de apoyo sociales, que son los clubes. Que nosotros tenemos un gran desarrollo en Argentina. Uno de los países que tiene temas de los clubes barriales, de los clubes sociales, de los clubes deportivos. Los colegios son fundamentales. Llevado a la tercera edad de los centros de jubilados. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Esas cosas son grandiosas, es decir, que resuelven un montón de cosas, con intervenciones muy simples, además, de soporte, de apoyo, ¿no? La pregunta que yo siempre me hago, ¿por qué no se instrumenta eso? ¿Por qué cuesta tanto? ¿Qué clic hay que hacer, cambiar en los que deciden como para decir? Y además eso te evita después, es un ahorro a futuro. En definitiva. Sí, bueno, ese es un tema, lo que se llama farmacoeconomía o economía de la salud, ¿no? Claro. Pero es el problema de nuestro país también, ¿no? Porque nosotros, hay muchas cosas que podrían resolverse fácilmente y se complican. Nos preocupamos más en algunos grupos en cuestionar lo que hace el otro que empezar en hacer juntos. Llegó el momento de que realmente la gente tome actitudes de toma de conciencia que en realidad no se puede hacer, un grupo hace una cosa y otro grupo hace otra, sino que hay que unirse y hacer todo para un bien común. Creo que es el problema nuestro que falla. Y después tener funcionarios un poco más atinados, que puedan accionar sin tanto un interés personal o partidario. Yo pienso siempre pensar más en la comunidad, en la sociedad. Yo creo que pasa en todo el país, ¿no? Se piensa cómo gobernar los 4 años que tienen que gobernar, pero no se piensa en dejar los cimientos, que otro haga la pared y el que viene haga el techo y el siguiente haga el jardín. Y ahí tenemos todo el ecosistema completado, digamos. Porque si no estamos destruyéndolo, siempre está a los barquinazos en ir y venir y no se termina haciendo nada, en definitiva, ¿no? Así es. Sistema de salud mental que considerás modelo en el mundo. Bueno, los países escandinavos tienen muy buen desarrollado, son sociedades más pequeñas, pensemos que Dinamarca, Suecia, es un poco más de gente, pero Finlandia hablamos de 4 millones de habitantes, 5 millones de habitantes. Y después, bueno, son sociedades que fueron bárbaras, si pensamos en los vikingos y los estragos que hacían, bueno, lograron desarrollar una cultura de lo social impresionante y tienen una gran financiación del Estado en cosas de altísimo nivel. Entonces, por ejemplo, una cosa sencilla, tiene una historia clínica única. Es decir, Claudio, Ricardo, tenemos una historia clínica que tiene acceso a todos los médicos, de todo el sistema de salud. Claro, acá sería, tengo la historia clínica, me atendí acá en Buenos Aires, pero mañana estoy en Tucumán por el Pero incluso acá en Buenos Aires, depende de donde la atiendas, si te atendiste con un médico, el otro no la tiene. O si te atendiste en el Hospital Gorda, el otro hospital no lo tiene. Totalmente. Hasta eso, que es una cosa que uno dice, bueno, hoy en día eso debería estar resuelto, no está resuelto. No está resuelto. Ricardo, para ir terminando, esta pandemia, el COVID-19 y la cuarentena, ¿ya causó todo el estrago que puede llegar a causar en la psiquis de las personas? ¿O si esto se prolonga en el tiempo puede ser aún peor? Lamentablemente no.
no causó todo el daño posible, porque vamos a seguir teniendo inconvenientes con las personas por el gran estrés que continúa social de las cuestiones, ya no tanto en sí de la pandemia, sino de las dificultades económicas. Bien. Y por otro lado, ya sabemos que el virus y la gente que ha padecido, la que puede padecer, puede tener además trastornos neuropsiquiátricos producto de la virosis. Claro. Es decir, que está el producto del encierro y de toda la crisis y el producto del virus mismo, ¿no? La buena noticia es que tenemos ya las vacunas. Yo soy optimista, creo que en poco tiempo el mundo va a poder acceder, Argentina también va a poder acceder a una... Van a sobrar, como dicen, las vacunas. Sí, una inmunidad que ya se va a dar todos los años. Y después que se sabe mucho más. La ciencia, ese es el mensaje también a la comunidad. Hay que apoyar a la ciencia porque la ciencia nos da respuestas. Y por eso la gente no se muere a los 30 años promedio de vida como era a principio del siglo, claro. Y tenemos un promedio de vida de más de 80. Así es. Y mejor calidad de vida. Así que esos son los dos mensajes positivos para dar. Ricardo, muchísimas gracias por haber estado en Tal Como Son y gracias también por el trabajo de excelencia que hacen en el Borda, y que son poco reconocidos por eso. Muchísimas gracias por haber estado allí. Nos vemos en el próximo Tal Como Son. Un tatarabuelo, sí, cacique guaraní. Cacique guaraní. Y es muy curiosa la historia porque yo me enteré hablando con mi tía. Charo, vos sabías que sos tataranieta, ¿no? Que tu abuelo era un cacique guairaré, que tu abuela se llamaba Flor Guairaré. Y me empezó como a hacer el árbol genealógico. Y fue fantástico, ¿no?